Ha pasado un año y nos acercamos a los 2000 años de cristianismo. 365 días en los que el misterio se ha hecho presente. 365 días en los que uno a uno, contados uno tras otro, el milagro de nuestra fe se ha repetido. Dios se ha hecho presente cada día, recordando a los hombres que Él no se ha ido de entre ellos, que Cristo está vivo, que para quedarse aquí resucitó, que diariamente y bajo las especies de pan y vino se presenta en el altar del sacrificio para, mediante las palabras del sacerdote, operarse la transubstanciación y quedar en la hostia consagrada convertida en cuerpo y sangre de Cristo, real y verdaderamente presente. El pan ha dejado de ser pan y el vino deja de ser vino. Reverendo señor cura párroco de la Mayor de Santa Cruz, conciliario de la adoración nocturna, señor presidente y junta directiva de esta asociación, señor presidente del Consejo Diocesano, señor pregonero, señoras y señores. De nuevo la primavera ha cubierto con su esplendor los páramos de la tierra. Un nuevo himno de agradecimiento al Creador se entona y la faz de la tierra se cubre y se inunda de belleza. Todo está preparado para que el Rey de Reyes, el Hijo de Dios vivo, el Hijo de Dios y de María, manifieste su realeza por calles y plazas, recibiendo el culto y la adoración de los hombres, y ante Él se rindan pueblos y naciones. De nuevo, un año más, la adoración nocturna de nuestra ciudad, con loable esfuerzo y plausible empeño, organiza estos actos que dan realce a esta festividad del Corpus Christi, que sin ser jueves ya en su celebración, sigue reluciendo entre las festividades y celebraciones eclesiásticas con más brillo que el sol, porque sólo la divinidad del augusto sacramento, sagrado, augusto y exuberante misterio de la Eucaristía, piedra angular de nuestra fe, puede relucir más que la luz que irradia el astro rey puesto ahí como rey del firmamento, centro y eje del más importante sistema del universo, por la omnipotencia divina, por el poder del Dios Padre y Creador como fuente de riqueza y símbolo de su poder augusto y soberano. La ciudad está preparada para la festividad. Se celebran cultos y vigilias y solo espera la voz del mensaje. El mensaje del pregonero que prepare y disponga el ánimo para la celebración en este lugar, recinto sagrado, tabernáculo de la fe ecijana, donde veneramos la peregrina imagen de nuestra Madre y Patrona, la Santísima Virgen del Valle, lugar de peregrinación diaria para muchos ecijanos. Como una nueva corriente de vida, como un caudal de fe que inundará las ansias del creyente, llega un nuevo pregón de la Eucaristía. Decíamos el año pasado que no nos atrevíamos a llamar pregón a nuestra intervención y pedía que fuera considerada como una charla, ya que solo puede pregonar quien conoce a fondo lo que se pregona. Mis conocimientos teológicos son cortos y solo mi fe firme e inquebrantable en la verdad de la Eucaristía me daban campo y motivo para hacerlo. La Junta Directiva de la Adoración Nocturna ha sabido elegir para ello esta vez. Nos va a pregonar, nos va a charlar, nos va a conferenciar con un canto de belleza, como un himno de gloria y triunfo, el pregonero de este año. Sabio doctor de la Iglesia romana es el que este año ocupa este lugar de disertación, que con su paso por él se verá elevado a la categoría de cátedra, porque desde él impartirá su lección Monseñor Oliver Román. En esta ocasión, el presentador se ve empequeñecido, porque la dignidad eclesiástica del pregonero me empequeñece. Su sabiduría me abruma, su elocuencia me aturde. Aquí podría decir yo, no soy digno, Señor, pero hágase tu voluntad. No soy digno, señores de la adoración nocturna, para presentar a tan alto y eximio pregonero, pero lo habéis querido y hágase su voluntad. Don Miguel Oliver Román es hombre de gran personalidad, dotado de amplios y profundos conocimientos que han ido poco a poco sedimentándose en él, fruto de su trabajo constante y su estudio e inquietud por conocer más. Nace en Los Molares,
pueblecito sevillano, en el seno de una humilde familia donde la santidad de doña Josefa ejercía su magisterio como madre de 4 hijos. En el hogar paterno se forjó la vocación de nuestro pregonero. La piedad y religiosidad de su madre, su vida y espíritu de sacrificio, mujer de una ejemplaridad manifiesta entre sus convecinos, marcaba la trayectoria a seguir por sus hijos. El castillo de los Molares, santo y seña y atalaya del pueblo, donde Baltasar de Alcázar escribiera sus cenas jocosas, sabe de sus correrías y juegos infantiles con los niños de su edad. Pero con todo ello, el lugar más frecuentado por él era la iglesia, donde ayudaba a la misa, y estaba allí donde su fe se fue acrisolando junto a los sabios consejos del bueno de don Rafael Escalante, cura del lugar. Sin duda alguna, lo que marcó a nuestro pregonero para la vida sacerdotal fue la influencia y ejemplaridad de la vida de su madre. Josefa, como era conocida por todos, era mujer marcada por la santidad, vivo ejemplo y modelo de mujer hacendosa, mujer de su casa y como mujer de pueblo siempre puesta y dispuesta a colaborar y a prestar ayuda a sus vecinos. Este darse a los demás fue ejemplo a seguir por su hijo. Es hombre de pueblo y ama a su pueblo. Se siente molareño. Siempre ha procurado, pese a su mucho viajar, pese a alcanzar en sus estudios cotas muy altas, no romper las raíces ni soltar los lazos que le unen a él, a donde acude tanto a visitar a un enfermo como a consolar a los familiares de un fallecido, y a donde no falta ningún 29 de julio, festividad de Santa Marta, su patrona, asistiendo a la función y procesión donde tantas veces figuró como monaguillo en su niñez, o a la romería de la Virgen a la finca de Piedras Incas. En uno y otro acto religioso, la presencia de don Miguel está marcada. Molareño de pro, es en Sevilla lugar de encuentro y refugio de sus paisanos que acuden a él amparándose en su sencillez, en su afabilidad, en su deseo de servir, en la seguridad de encontrar la solución a sus problemas. Hizo sus estudios en el Seminario de Sevilla y amplió conocimientos en las universidades pontificias de Salamanca, de Roma y de Bruselas, donde obtiene las licenciaturas de Teología Pastoral y Ciencias Sociales siendo aún muy joven. Decía Víctor Hugo en su obra Los Miserables que en el sacerdote la primera prueba de caridad es la pobreza. Y Monseñor lo ha demostrado. Siempre ha querido estar al servicio de los demás, pero siempre, siempre al lado de los pobres. Ejemplar su ministerio en la parroquia de la Resurrección del Señor, en un barrio marginado de Sevilla, donde dejó huella de su paso. Estudia en Roma, en los años 70, Sagrada Escritura, consiguiendo el doctorado en Teología Bíblica. Durante su estancia en Roma, su inquietud en el hacer le lleva a colaborar durante 2 años en la Radio Vaticana con programas bíblicos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Más tarde, en Sevilla de nuevo, es nombrado profesor del Centro de Estudios Teológicos, habiendo sido durante 9 años rector del mismo. Fue director del Boletín Diocesano y de la Hoja Parroquial, órganos de difusión de la Iglesia de Sevilla, y es fundador de la Escuela Diocesana de Teología para Seglares. Como veréis, siempre su hacer está ligado a satisfacer a los demás, a trabajar por y para los demás, difundiendo sus conocimientos con una modestia ejemplar que le hace huir de todo protagonismo, entregándose al que más le necesite, al que más puedan satisfacer sus conocimientos, y pide a la superioridad ejercer su ministerio en el campo siempre árido, incomprendido y nunca logrado de los deficientes mentales. Es teólogo asesor del Comité Nacional para el Diaconado Permanente y delegado nacional de la Conferencia Episcopal Española para los Congresos Eucarísticos Internacionales, siendo actualmente secretario general del 45 Congreso Eucarístico Internacional, que se celebrará en Sevilla el año próximo y para el que ya la adoración nocturna exijana le pide puesto de vanguardia. Esta es, señores, a grandes rasgos, la personalidad del que hoy tiene la misión siempre alta y grata de cantar a la Eucaristía. A buen seguro que lo hará dándonos una magistral lección, como una más de las muchas que de él han salido en el desempeño de su ministerio. Monseñor Oliver Román,
prelado de honor de su santidad Juan Pablo II, pregone que la écija creyente, la écija eucarística que goza del privilegio de un jubileo circular concedido por el pontífice Pío VI en 1793, la écija mariana por excelencia que tiene a gala haber reconocido y defendido el dogma de la concesión sin mancha de María desde el primer instante, antes de que fuera declarado dogma de fe, está ávida y ansiosa de escuchar su palabra, que como semilla dará frutos. Derrame sus conocimientos y magisterio sobre nosotros, que estoy seguro que serán acogidos como agua vivificadora en campo sediento, como luz en noche de tiniebla o como bálsamo en herida abierta. La tierra está preparada y el riego fecundo de su palabra hará lo demás en nuestras almas, pues ya la casa está sosegada. Por ello, antes de retirarme de este lugar que le espera, quiero decir con San Juan de la Cruz en su canto a la noche oscura del alma: en una noche oscura con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. He dicho. Proclamemos el reino de la vida, aclamemos el triunfo del Señor, celebremos ya todos redimidos el banquete del pan y del amor. Cristo, luz de los pueblos, aleluya. Cristo, luz de los pueblos, Pascua y liberación. He aquí el estribillo hermoso y solemne del himno del 45º Congreso Eucarístico Internacional de Sevilla de 1993, que se estrenará en el auditorio de la Catedral el próximo domingo, día 21, festividad litúrgica del Corpus Christi, durante el acto de presentación del Congreso Eucarístico de Sevilla, a un año vista de su celebración. Un himno que por su calidad y por la profundidad de su tema y de su música está llamado a ocupar un lugar importante en la historia de la música religiosa del siglo XX. Querido don Antonio Pérez Daza, párroco de la Mayor de Santa María, Santa Cruz y director espiritual de la sección masculina de adoración nocturna de Écija. Don Manuel García Aquino, presidente diocesano de adoración nocturna de Sevilla. Don Epifanio Ramírez Rabasco, presidente de la sección masculina de adoración nocturna de Écija. Doña María del Pilar Ginés Ortega, presidenta de la sección femenina de adoración nocturna de Écija. Doña María Dolores Cabalea Díaz, secretaria de la sección femenina de adoración nocturna de Écija. Y lo dejo al final, como lo podía haber puesto al principio, ilustrísimo señor don Manuel Gómez García, académico numerario de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras, Vélez de Guevara, hermano mayor de la Ilustre Pontificia Hermandad de Santa Cruz de Jerusalén, Jesús Nazareno y María Santísima de la Misericordia.
Le agradezco esa biografía que ha hecho de mi persona y que me ha hecho retroceder en mi vida para recordar mi infancia y muchas más cosas. Comprendo que ha sido excesivo, pero de todos modos a todos nos agrada el que nos digan cosas, sobre todo cuando no nos contemplan en soledad, sino rodeados de las personas que queremos. Muchas gracias. Es para mí un honor y un enorme placer el que la adoración nocturna de Écija me haya invitado a pronunciar el pregón eucarístico, portada de la festividad del Corpus Christi, de tan arraigada tradición en el devenir de la devoción central de la antigua Astigi, ciudad del sol, a Cristo eucarístico, que se levanta sobre el mundo como el sol invicto, cuya luz ilumina a todos los pueblos de la tierra. Ustedes me han llamado como secretario general del 45º Congreso Eucarístico Internacional de Sevilla. El tema que voy a presentarles es indiscutiblemente el de la Eucaristía. ¿Qué otro tema, si no, puede contemplar un pregón de la fiesta del Corpus? Y como es también obvio, lo voy a enmarcar en el acontecimiento eclesial del Congreso Eucarístico para el que nos preparamos. Cuando pase un año y nuestras ciudades y pueblos empiecen otra vez a oler a juncia y a romero, y el olor del incienso se alce en el aire en múltiples nubes, como numerosas son las oraciones de los que han hecho de la Eucaristía el centro de sus vidas, y la fiesta grande del Corpus esté a punto de estallar, habrá comenzado el 45º Congreso Eucarístico Internacional de Sevilla, que hace el número 3 de los celebrados en España en toda la historia de los congresos eucarísticos internacionales. El Congreso Eucarístico de 1993, tiempo de gracia para la Iglesia diocesana hispalense y para toda la Iglesia católica, reunirá en Sevilla desde el lunes 7 al domingo 13 de junio al pueblo cristiano de todas las razas, lenguas y naciones en torno a Jesucristo en el sacramento de su misterio pascual, la Eucaristía, que es la fuente y la cumbre de toda la vida y actividad de la Iglesia. Pueblo de Dios, pastores que lo apacientan y guían, obispos, presbíteros, diáconos, estarán presentes en un gran número junto al Santo Padre, el Papa Juan Pablo II, en Sevilla para la Statio Orbis, la estación del orbe, en la que todos reconoceremos más plenamente el misterio santo de la Eucaristía y lo veneraremos públicamente. En la clausura del 44º Congreso Eucarístico Internacional de Seúl, Corea del Sur, el 8 de octubre de 1989, como recuerdan algunos de los que están aquí presentes, el Papa anunciaba oficialmente: me complazco en anunciar que tras la invitación de la Conferencia Episcopal Española se ha decidido que el 45º Congreso Eucarístico Internacional se celebre en Sevilla el año 1993. Esta elección, seguía diciendo el Papa, ha sido inspirada por la conmemoración del 5º centenario de la evangelización de América Latina, que de diversos modos se celebrará en ese período. Que el Señor Eucarístico se sirva de este acontecimiento para realizar una renovación en la predicación del Evangelio en los países del norte y del sur de América. Y un aplauso de aquella inolvidable asamblea eucarística formada por más de 650.000 católicos de todo el mundo rubricaba la voluntad del Sumo Pontífice. Y la antorcha del Congreso iba a pasar de una iglesia joven y dinámica que se alza como una luz en el lejano oriente
a otra iglesia de antigua cristiandad que hunde sus raíces casi en los tiempos apostólicos. El hecho de la celebración del próximo Congreso Eucarístico Internacional en nuestra Iglesia diocesana supone para nosotros y para toda la Iglesia en España un serio compromiso ante la Iglesia católica y un reto importante ante el mundo, porque no se trata de organizar una gran convención o un magno festival religioso que demuestre nuestra capacidad imaginativa, algo así como un bonito fuego de artificio que terminaría en una estruendosa traca final. Se trata, por el contrario, de un acontecimiento eucarístico de primer orden para la Iglesia católica, llamado a influir por su misma naturaleza y por su seriedad y hondura con que lo preparemos y celebremos en la vida y misión de la Iglesia universal. La novedad no reside en que se convoque un congreso. Hoy se prodigan estas convocatorias, ni en que este congreso sea internacional. Lo planetario universal es una de las notas de nuestro tiempo, sino en que tal congreso sea eucarístico, centrado en un sacramento eclesial y trate sobre la relación entre Eucaristía y evangelización, aspecto de máxima actualidad para la Iglesia, en un momento nuevo orden mundial y en un lugar, Sevilla, en que la memoria histórica, evangelización de América en el siglo XVI y la urgencia pastoral, necesidad de evangelización hoy, están removiendo las esencias misioneras de una evangelización que, siendo la de siempre, quiere ser, como decía Juan Pablo II en Haití, nueva en su ardor, en sus métodos y en sus expresiones. Además, un congreso eucarístico, a diferencia de otros tipos de congresos, tiene unas notas que resaltan bien su peculiaridad. Universalidad eclesial, porque en realidad no es solo una porción de la Iglesia que está y vive en un lugar determinado, Iglesia de Sevilla, la que está convocada, sino que es toda la Iglesia universal la que está y debe unirse, llamada a reunirse en gran asamblea eucarística para reconocerse e identificarse a sí misma como el cuerpo eclesial que se expresa y celebra, que vive y se realiza en y desde el cuerpo eucarístico. Participación local, porque aún teniendo su privilegio la participación personal directa en el lugar del Congreso, no se requiere necesariamente para que tal participación se dé. Estando toda la Iglesia constituida en gran Congreso Eucarístico, todos los fieles y todas las comunidades pueden participar en él, realizando aquellos actos que en su nivel y a su medida cumplen el objetivo del mismo, renovar la celebración y la vida eucarística evangelizadoras. Significatividad elocuente. El objetivo principal del Congreso Eucarístico no es ni el discurso racional sobre la Eucaristía, ni las estrategias y técnicas de promoción eucarística, sino la celebración solemne del misterio eucarístico con toda su riqueza significante, como momento de llegada y de partida de una gran revisión eclesial que conduzca a redescubrir su verdad y sus fuerzas evangelizadoras. Conmoción total. El Congreso Eucarístico, lejos de reducir la vida cristiana a un aspecto particular y especializado, pretende conmover la totalidad de esta vida, que al encontrarse como condensada y finalizada, culmen y fuente en la Eucaristía, en sus diversas dimensiones, palabra, culto, comunión, adoración, procesión, caridad, no puede sino verse implicada en ella misma. En la verdad de la Eucaristía se encuentra la verdad de toda la vida cristiana. Christus lumen gentium, Cristo luz de los pueblos, es el lema escogido y que el Santo Padre ha aprobado para el Congreso Eucarístico Internacional de Sevilla. Lema que corresponde a la preocupación que el Espíritu Santo ha suscitado en la Iglesia de hoy, impulsándola hacia una nueva evangelización.
Jesucristo es la luz que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, dice San Juan. Y a Jesús se aplican con motivo de la inauguración de su ministerio en Galilea las palabras del profeta Isaías. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto una gran luz. A los que habitaban en parajes de sombras de muerte, una luz les ha amanecido. San Juan, en el prólogo, que es síntesis y obertura de su Evangelio, presentando a Cristo como palabra de Dios, afirma: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la han vencido. La liberación mesiánica es sobre todo iluminación. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús es la luz porque da a los hombres el conocimiento de Dios, porque les enseña el camino de la salvación. Jesús es la luz por el amor, como explica la primera carta de San Juan. Jesús, por ser el revelador del Padre, es el camino luminoso para ir al Padre. Cristo, con el Evangelio, ha hecho resplandecer la luz de la vida, dice San Pablo en la segunda carta a Timoteo. Cristo, luz de los pueblos, es un tema que nos recuerda que el Señor vino a salvar a la humanidad entera, que en cuanto evangelizador anunció ante todo un reino, el reino de Dios, tan importante que en relación a él todo se convierte en añadidura, que es dado cuando realmente se busca el reino. Existe un nexo íntimo entre Cristo, la Iglesia y la evangelización. La Iglesia existe para evangelizar, es decir, para predicar y enseñar, ser canal del don de la gracia, reconciliar a los pecadores con Dios, perpetuar el sacrificio de Cristo en la Santa Eucaristía, memorial de su muerte y resurrección gloriosa. El centro de un congreso es siempre la Eucaristía. Sin la Eucaristía no existiría la Iglesia. Sin la Iglesia no se daría la Eucaristía. Sin la Eucaristía no podría llevarse el Evangelio a los hombres. Y sin los hombres, la Eucaristía no sería otra cosa que una especie de mesa preparada sin invitados. Una comida de familia sin padre, ni madre, ni hermanos, ni hermanas. La Eucaristía es, ante todo, celebrada como memorial del único sacrificio de Cristo. Es adorada fuera de la celebración propiamente dicha, como signo de una presencia que se da permanentemente a quien quiere acercarse, escuchar, contemplar, alabar. Es recibida en comunión como una llamada y una exigencia de vida cristiana, de repartición fraterna, de reconciliación, de servicio de los más pobres y de los más marginados de nuestra sociedad. Pero todo esto constituye una sola y misma realidad con diversas dimensiones inherentes las unas a las otras. Todo congreso eucarístico, cualquiera que sea el tiempo y el lugar en que se celebre, está llamado a expresar esta indisoluble unidad. Y bajo este punto de vista, el significado de un congreso eucarístico hoy es siempre el mismo. Eucaristía y evangelización es el tema del congreso. He aquí los elementos frontales de nuestro congreso eucarístico de Sevilla. La Eucaristía resplandece sobre el mundo y lo santifica. La Eucaristía constituye un signo para el mundo y para las naciones de una realidad invisible y escatológica. La Eucaristía es fuente y vértice de toda evangelización, al mismo tiempo que es fuente y cima de la vida cristiana. Cuando la celebramos los cristianos, estamos ya todos impregnados de la presencia del mundo que hay que evangelizar y reconciliar con Dios y consigo mismo. Grande es el misterio de la fe, misterio de la presencia de Cristo, luz de los pueblos. Es pues necesario que nos acerquemos particularmente a este misterio, del que no hace mucho
escribía Juan Pablo II con humildad. Aquel que la noche del Jueves Santo dice: este es mi cuerpo, tomad y comed, esta es mi sangre, tomad y bebed, es el Maestro. Asegura a los discípulos de su presencia indefectible hasta el fin de los tiempos y los envía a proclamar la buena nueva del Evangelio hasta los confines de la tierra. Eucaristía, evangelización, dos realidades inseparablemente unidas en la esencia de la Iglesia, estrechamente unidas en la persona divina del Verbo encarnado. El Hijo de Dios, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación tomó carne de la Virgen María y se hizo hombre, se ofrece a los hombres en la Eucaristía y en su Evangelio de salvación. Así se convierte en nuestro alimento, pan de vida que perdura para la vida eterna. Cristo confió a la Iglesia la misión de continuar su obra en el corazón de la humanidad. El Verbo se hizo carne para que el hombre, cada hombre alimentado de Jesucristo, escuche en su propia lengua el mensaje de la salvación y se adhiera libremente a su vocación divina. Juan Pablo II lo escribía con letras de fuego en el umbral de su pontificado. El hombre es el camino primero y fundamental de la Iglesia. Por el don de su presencia personal en la Eucaristía, por el don de su palabra creadora, Cristo prevé a su crecimiento en todos los componentes de su ser. Fiel a su Señor, la Iglesia se encuentra con el hombre en el corazón de las diferentes culturas, como lo hizo Cristo en su encarnación, y continúa haciéndolo por medio del Evangelio y la Eucaristía. El Verbo se hizo carne, estableció su morada entre nosotros. El Evangelio, al penetrar la inteligencia y el corazón del hombre, modela su persona e impregna su cultura. La elección de Sevilla como sede del 45º Congreso Eucarístico Internacional nos recuerda el impulso misionero que hace 5 siglos llevó la cruz de Cristo a América Latina y comenzó un largo y fructuoso proceso de evangelización que encuentra hoy una nueva fuerza. La Eucaristía hace presente al Verbo encarnado que se ofrece en sacrificio y es glorificado por el Padre en el Espíritu. La ofrenda del Calvario y la resurrección fundada sobre la palabra de Cristo hace que nuestra adoración se convierta en acción de gracias, es decir, en Eucaristía. Cada uno de nosotros ha sido amado hasta el fin. Por la Eucaristía participamos en los frutos de la pasión y de la resurrección del Salvador. Sin Él no podemos nada y todas las gracias nos vienen de Cristo por medio de su humanidad glorificada. El próximo Congreso Eucarístico, que tendrá lugar en Sevilla, constituirá una de las etapas principales de la preparación de la Iglesia Universal para el tercer milenio cristiano. Los congresos eucarísticos nacionales, regionales, zonales, de pueblo, que se reunirán durante este tiempo en torno a Cristo, presente en la Eucaristía, asumirán un papel decisivo en el éxito de la nueva evangelización. Jesucristo, luz de los pueblos, llama a todos los hombres a entrar en comunión de vida con las personas divinas. El Congreso Eucarístico llama a la Iglesia a reunirse en torno al sacramento del amor para hacer subir hacia el Padre en el Espíritu el sacrificio del Hijo unigénito, para que todos sean hijos en el Hijo y se comprometan más completa y profundamente en la proclamación del Evangelio por el testimonio de la palabra y de toda su vida. Las reuniones de los fieles en torno a Cristo Eucaristía en Sevilla y en el mundo llevarán en la vigilia del año 2000 el testimonio resplandeciente no solamente de la vitalidad de los católicos, sino sobre todo de su fe en la presencia de Cristo en la Eucaristía, fuerza invencible para proclamar el Evangelio hasta los confines de la tierra. En presencia de la Eucaristía, el lenguaje del corazón es el único que verdaderamente conviene. Con San Francisco de Sales decimos: poco importa, Dios mío, que yo sepa cómo vienes a mí en este divino sacramento. Es suficiente que yo crea con toda certeza que eres tú, tu verdadero cuerpo, tu verdadera sangre, tu alma y tu divinidad, que es el misterio de la más profunda unión y comunicación de tu amor,
ha podido inventar para unirnos y comunicarnos los más preciosos dones de tu amor divino. En esta disposición, ven, únete a mí y toma posesión de mi corazón. En la vigilia del año 2000, la nueva evangelización constituye un desafío para los congresos eucarísticos. Como el anuncio del Evangelio, la fe en la Eucaristía no está libre de agitación que caracteriza nuestro tiempo en todos los campos, encontrándose entre un pasado reciente con frecuencia doloroso que aún no ha llegado a poder juzgar con serenidad y de un futuro próximo ciertamente lleno de promesas, pero aún incierto, la generación que formará el puente entre el siglo XX y el XXI atraviesa por una crisis cultural que sin duda incide sobre la nueva evangelización y sobre la fe en la Eucaristía y por consiguiente sobre los congresos eucarísticos. Un punto clave dramático, la ruptura entre fe y cultura. Después que Pablo VI constató valientemente en su exhortación Evangelii Nunciandi, la ruptura entre evangelio y cultura es sin duda el drama de nuestro tiempo. Juan Pablo II claramente ha expresado la naturaleza de los desafíos para la Iglesia en el umbral del año 2000. El 2 de junio de 1980 declaró en la UNESCO: sí, el futuro del hombre depende de la cultura. Y el 20 de mayo de 1982, en su carta autógrafa al instituir el Consejo Pontificio de la Cultura, escribía: la síntesis entre cultura y fe no es solamente una exigencia de la cultura, sino también de la fe. Una fe que no se convierta en cultura es una fe que no ha sido acogida totalmente, enteramente meditada y fielmente vivida. Y aquí el punto clave considerable. ¿Cómo proclamar el Evangelio de salvación y presentar la fe de la Iglesia en la Eucaristía a hombres cuya cultura, fundada esencialmente en ciencias exactas y en la técnica, se sitúa en los antípodes de la cultura modelada por la Escritura y 2000 años de tradición cristiana? El físico y el químico, el médico y el psiquiatra, el cirujano y el neurólogo, cuya actividad se ejerce en estrecho contacto con las materias creadas, inanimada o viva, el hombre de negocios, el gestor, el empresario, el trabajador, confrontados con las realidades materiales y económicas, muchas veces experimentan grandes dificultades para entrar en el campo de la fe, para creer en el alma, en la inmortalidad y sobre todo en la presencia sacramental de Cristo en la Eucaristía. ¿Cómo presentar la fe católica en toda su integridad y coherentemente e inculturarla en un medio que le es extraño? Segundo, el desmoronamiento de los valores y la caída de los sistemas, el hambre de verdad, de libertad y fraternidad. Si fuese posible hablar de modelo en la sociedad industrializada, parecería más justo definir la sociedad postindustrializada como el desmoronamiento de los valores y la desaparición de los modelos. Nadie parece estar ya vinculado por modelos sociológicamente contrayentes, pero se crea un gran vacío. Hace 30 años los valores aún se transmitían como algo natural dentro de las familias. Los padres, a justo título, sentían el deber de transmitir a sus hijos lo mejor de sí mismos. Hoy en día el centro familiar, reducido a la más sencilla expresión y con frecuencia perturbado, ya no asume esta fusión de formación que de buen grado llamaría en su sentido etimológico formación tradicional. Formación que sea transmisión no solamente de saber y tener, sino de una manera de ser para sí mismo, para el mundo y para Dios. Relativación, es decir, pérdida del sentido absoluto de los valores, eclipse de modelos a cambio de una multitud de figuras efímeras. Estos son los dos componentes de nuestra sociedad. La sociedad industrializada poseía una homogeneidad real de valores fundamentales y una grande diversidad de condiciones de vida. La sociedad postindustrializada, por el contrario, conoce una mayor semejanza de condiciones de vida y un abanico más amplio de valores. Sin homogeneidad, sus valores se multiplican a la vez que pierden su consistencia
parecido a las migajas de pan que se desparraman debajo del cuchillo antes de caer en la mesa. En este contexto es donde nosotros, cristianos, hemos de proclamar el Evangelio, celebrar, adorar y vivir la Eucaristía. En tal perspectiva, el Congreso Eucarístico debe orientarse aún más resueltamente hacia la persona de Cristo, palabra de Dios, creador del universo, salvador y pan de vida para el hombre que está apasionado de libertad. La preparación pastoral del Congreso Eucarístico tomará como punto de partida estas realidades humanas esenciales que caracterizan nuestro tiempo. Al hombre del año 2000, apasionado de la libertad, en busca de la verdad y de la fraternidad, le proponemos a Cristo Eucaristía, centro de la familia de aquellos que se han convertido en hermanos en el Hijo unigénito. Cristo, en su estado de ofrenda, hecho presente en la Eucaristía, es el camino, la verdad y la vida. A los hombres desengañados por las ideologías falsas de cada día, les da su mandamiento nuevo, el amor. Y Él lo practica. Lava los pies a sus discípulos en el momento de instituir su memorial y les ofrece su presencia eucarística antes de consumar su sacrificio perfecto sobre el altar de la cruz. Solo Jesús puede colmar las aspiraciones de nuestros contemporáneos sedientos de libertad, de verdad y de solidaridad. El desarrollo integral del hombre, la cultura y las culturas. Toda la actividad humana tiene lugar dentro de una cultura y tiene una recíproca relación con ella. Para una adecuada formación de esa cultura se requiere la participación directa de todo hombre, el cual desarrolla en ella su creatividad, su inteligencia, su conocimiento del mundo y de los demás hombres. El modo como el hombre se compromete a construir el propio futuro depende de la concepción que tiene de sí mismo y de su destino. Es a este nivel donde tiene lugar la contribución específica y decisiva de la Iglesia en favor de la verdadera cultura. La cultura ejerce una primacía auténtica sobre los otros valores humanos. Cuando no hay cultura, cuando no se aprecia la cultura, los demás valores se desmoronan, ya que representa y condiciona la realización completa y armoniosa del hombre. Sin embargo, ninguna cultura es un absoluto, y no es raro que las culturas comporten elementos que estén en contraste con el mensaje cristiano y aún con la dignidad natural del hombre. La evolución de la historia y el desarrollo de los medios de comunicación han revelado la multiplicidad de las culturas y su riqueza. La historia reciente muestra que esas culturas pueden convertirse en motivos de conflicto, pero también en incentivo para la unidad de la humanidad. Este es un desafío que el Congreso Eucarístico debe aceptar. ¿Acaso la Eucaristía no es el fundamento de una diversidad legítima en una única comunión que favorece el encuentro pacífico y fructuoso de las culturas? Si Cristo, por medio de la redención, realizó la obra de la salvación de todos los hombres y de todo el hombre, también salvó la cultura humana, esta manifestación fundamental del hombre como individuo, como comunidad, como pueblo, como nación. La crisis y la renovación de la fe y del culto eucarístico. La Eucaristía, que está en el centro de la vida de la Iglesia, fuente y culminación de todo apostolado, no se ha liberado de la crisis que ha afectado numerosos sectores de la teología, la liturgia y la práctica religiosa. Cuando en 1965 Pablo VI publicó la encíclica Mysterium Fidei, denunció con fuerza a aquellos que divulgan opiniones acerca de la celebración privada, de la transubstanciación, del culto eucarístico, que turban las almas de los fieles, engendrándoles no poca confusión en las verdades de fe. Con esto Pablo VI quería reafirmar la profesión de fe de la Iglesia sobre los varios puntos fundamentales, la legitimidad y el valor de la Eucaristía, celebrada aún sin gran concurrencia de gente, la realidad de la presencia de Cristo en la Eucaristía, la transubstanciación como conversión de la sustancia de lo ofrecido,
pan y vino en el cuerpo y sangre del Señor, la permanencia de la presencia sacramental de Cristo en la Eucaristía después de la celebración de la misa. Desde hace 20 años, la disminución casi general de la práctica dominical regular va acompañada de un aumento muy notable del número de fieles que comulgan frecuentemente. Este fenómeno inquietante significa considerar verdaderamente la Eucaristía como algo trivial, consecuencia lógica de una desacramentalización que ya no reconoce la presencia de Cristo en la Eucaristía. De esta manera se explican los movimientos simultáneos y contradictorios, la baja en la práctica regular y la disminución notable de la recepción del sacramento de la penitencia y de la reconciliación, juntamente con el aumento vertiginoso de la comunión eucarística que se ha hecho casi automático. Numerosos fieles que ya no se confiesan y que practican muy irregularmente comulgan sistemáticamente cada vez que participan, que van a una iglesia donde hay una celebración eucarística. El acto de fe en un misterio tan grande se reduce a un comportamiento gregario. Se va a comulgar como se contribuye a una colecta. Esto indica la gran tarea de preparación teológica y pastoral de nuestro próximo Congreso Eucarístico. Si esto se logra bien, será una aportación importante para la nueva evangelización, comenzando por la adoración de la Eucaristía, hacer redescubrir a los cristianos la riqueza de la fe vivida en la Iglesia, en particular la gracia de la penitencia y de la reconciliación, sin la cual no puede existir una vida cristiana verdadera. En toda la Iglesia que la redescubrirá, la Eucaristía aparece como la fuente y la culminación de toda la predicación evangélica. Santo Tomás de Aquino nos enseña aún hoy que la Eucaristía es como la realización perfecta de la vida espiritual y el fin al cual están ordenados todos los sacramentos. El abandono en numerosos países de Europa occidental de las formas del culto eucarístico parecía haber sido un golpe fatal a toda forma del culto fuera de la misa. Sin embargo, vemos que florecen más y más numerosas horas de adoración eucarística, parroquias, barrios, comunidades religiosas, movimientos apostólicos que por fin redescubren esta adoración como alimento cotidiano de la vida cristiana. La Eucaristía, sacramento de la presencia. La fe de la Iglesia Católica es firme y su tradición ininterrumpida. Cristo, Hijo de Dios encarnado, muerto y glorificado, está presente bajo las especies eucarísticas, para retomar una expresión muy amada de San Ambrosio de Milán. Es el Cristo vivo el que está en la Eucaristía, no es Cristo muerto, es el resucitado. Esta presencia de Cristo en el sacramento de la Eucaristía constituye la más grande riqueza de la Iglesia y su tesoro. Innumerables, todos los testimonios insisten sobre la identidad entre el Verbo de Dios vuelto hacia el Padre desde toda la eternidad, Jesús el Verbo encarnado, ofrecido en sacrificio sobre el altar de la cruz, Jesús resucitado que se apareció a los apóstoles y Cristo presente en la Eucaristía. Presencia del hombre Dios evocada por San Agustín, que decía: en esta carne el Señor caminó sobre nuestra tierra y Él nos ha dado ahora esta misma carne como alimento para nuestra salvación. Y nadie la toma sin primero adorarla, de manera que al adorarla no pecamos, sino al contrario, pecamos si no la adoramos. La presencia eucarística verdadera, real y sustancial. La verdadera auténtica presencia de Cristo bajo la fragilidad de las especies sacramentales condujo a Hipólito de Roma hacia el año 215 a poner en guardia a aquellos que conservaban la Eucaristía en sus casas con el fin de comulgar cada día. Que todos vigilen para que ningún infiel tome la Eucaristía y que ninguna partícula de ella caiga y se pierda, pues el cuerpo de Cristo que debe ser comido por los fieles y al cual no se le debe faltar al respeto. ¿Cómo no recordar aquí el testimonio del pequeño mártir Tarcisio, portador de la Eucaristía? Para retomar los términos de la inscripción damascena,
prefiere mejor dejarse matar a entregar su espíritu y entregar su espíritu que entregar el cuerpo de Dios a aquellos hombres rabiosos. La presencia real de Cristo en la Eucaristía queda afirmada por las palabras mismas de Jesús que el sacerdote repite en cada celebración. ¿Qué puede haber más límpido y más claro que esta doble afirmación en la vigilia de su sacrificio cruento sobre la cruz? Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Jesús pronuncia estas palabras llenas de realismo en un momento dramático. Llegada la hora del testamento, el Maestro no deja a sus discípulos ninguna riqueza material, sino el mandamiento nuevo del amor mutuo y el tesoro de su presencia eucarística. Es una presencia del todo especial. San Agustín decía: Cristo ora por nosotros, ora en nosotros y es orado por nosotros. Ora por nosotros como nuestro sacerdote, ora en nosotros como nuestra cabeza, es orado por nosotros como nuestro Dios. Jesús nos lo ha prometido. Allí donde hay 2 o más o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Lo que hagáis al más pequeño de los míos, me lo hacéis a mí. Jesús está realmente presente en la Iglesia bajo estas formas diferentes. Pero en la Eucaristía su presencia sobrepasa todo lo que podamos imaginar. Jesucristo muerto por nosotros sobre la cruz y resucitado en la mañana de Pascua está presente bajo las apariencias, bajo los signos sensibles del pan y del vino, en la naturaleza humana recibida de la Virgen María y en la cual sufrió por nuestra salvación y murió en la cruz antes de ser glorificado. Tal presencia, escribió Pablo VI, se llama real, no por exclusión, como si las otras no fueran reales, sino por antonomasia, ya que es sustancial, ya que por ella ciertamente se hace presente Cristo, Dios y hombre entero e íntegro. Cristo está verdadera, real y continuamente presente en la Iglesia de diversas maneras. Habita con el Padre y el Espíritu en el corazón de todos los bautizados y les hace vivir su gracia. Todas estas formas de presencia son muy reales y verdaderas. La presencia de Cristo en la Eucaristía, lejos de contrastar con sus otras maneras de presencia o de oponerse a ella, les confiere una densidad nueva. Todos los modos de presencia de Cristo en la Iglesia, en la palabra, en el pueblo de Dios reunido, en los pobres, todos estos modos están ordenados a la Eucaristía, en la cual el Verbo de Dios se entrega sustancialmente. Pablo VI en 1968 se expresaba de la misma manera que en su profesión de fe. Creemos que de la misma manera que el pan y el vino consagrados por el Señor en la Santa Cena se convirtieron en su cuerpo y en su sangre que iban a ser ofrecidos por nosotros en la cruz, así también el pan y el vino consagrados por el sacerdote se convierten en el cuerpo y en la sangre de Cristo glorioso, sentado en el cielo. Y creemos que la misteriosa presencia del Señor, bajo lo que sigue apareciendo a nuestros sentidos, igual que antes, es una presencia verdadera, real y sustancial. La existencia única e indivisible del Señor en el cielo no se multiplica, sino que se hace presente por el sacramento en los numerosos lugares de la tierra donde se celebra la Eucaristía. Esta presencia de Cristo es sustancial. El pan y el vino consagrado no son los signos de una presencia puramente espiritual, sino los signos de la presencia de la persona del Verbo encarnado. La sustancia es, de hecho, el principio de identidad que nos permite decir con San Ambrosio de Milán, con toda certeza y con toda verdad: lo que nosotros producimos es el cuerpo nacido de la Virgen. Es la verdadera carne de Cristo que ha sido crucificada, que ha sido sepultada, que ha sido glorificada. Es pues verdaderamente el sacramento de su carne. Tú lo comes, pero es Él quien te asimila. ¿Por qué ha querido Jesús hacerse presente y morar en la Eucaristía? Esta elección es clara. El pan y el vino son alimento y bebida. La comunión de corazón a corazón anticipa ya desde esta tierra la comunión de amor infinito en el reino de los cielos.
El realismo de las palabras pronunciadas por Cristo la noche del Jueves Santo nos hacen entrever la profundidad de su intención. Jesús quiere hacernos participar en la alianza nueva sellada una vez para siempre en el sacrificio del Calvario por medio de una comunión real con su persona divina, encarnada y ya glorificada. Por medio de su presencia en la Eucaristía, Jesús entra en comunión íntima con cada uno de nosotros para transformarnos desde el interior. San Agustín no duda en decir en un sermón sobre la Pascua: nosotros lo comemos, pero es Él quien nos asimila. Y es por medio de esta fe profunda por la que el obispo de Hipona exige el respeto más absoluto hacia la Eucaristía. Pone en guardia general a los pecadores públicos, a quienes reconoce en la asamblea, que se aparten de la comunión aquellos que saben que conozco sus pecados, para que no sean echados fuera del santuario. Cristo quiere estar presente en la Iglesia con una intensidad particular en la Eucaristía, para tejer lazos estrechos con cada uno de sus discípulos e introducirlos en su comunión de amor. Con San Francisco de Sales acogemos el amor que se entrega y nos atrae a Él. Oh pan sagrado de vida, como vengo a ti en la sencillez de mi fe para alimentarme de tu preciosa sangre, carne, tú también date a mí en la dulzura y en la plenitud de tu amor. Adorar a Cristo presente para que viva en nosotros. El Congreso Eucarístico se inserta en la gran tradición de la Iglesia, que rinde culto de adoración al sacramento de la Eucaristía, no solo durante la misa, sino también fuera de su celebración, conservando con la mayor diligencia las hostias consagradas, presentándolas a la solemne veneración de los fieles cristianos, llevándolas a los enfermos, llevándolas en procesión con alegría de la multitud del pueblo. Por la adoración de Cristo presente en la Eucaristía, todo bautizado y la Iglesia entera reconocen en Jesús su Salvador y Redentor, su Señor y su Dios. La adoración de la persona divina, al mismo tiempo significada y oculta bajo las especies sacramentales, constituye para el hombre su respuesta de amor a Cristo Salvador, que lo hace Hijo de Dios. Nuestra admiración, escribía Juan Pablo II, queda penetrada por la grandeza de esta muerte humana, en la cual el mundo, es decir, cada uno de nosotros, ha sido amado hasta el fin. De esta manera es también una respuesta que busca satisfacer el amor inmolado hasta la muerte sobre la cruz. Es nuestra Eucaristía, es decir, nuestra acción de gracias, nuestra alabanza por haber sido redimidos con su muerte y haber hecho posible por su resurrección nuestra participación en la vida inmortal. La adoración de Cristo presente en la Eucaristía es fuente de vida y de verdad para todo creyente y para toda la Iglesia. El clima con frecuencia pesado en el cual vivimos, impotente ante el espectáculo de las degradaciones que la sociedad sufre en numerosos campos, un poco en todas partes, te transforma radicalmente en el encuentro con Cristo Eucaristía. En el sacramento de su amor, Cristo hace que renazca el entusiasmo y la alegría de volver al mundo para anunciarle la buena noticia. Hemos encontrado al Señor. La Iglesia y el mundo tienen gran necesidad de cultura eucarística. En la Eucaristía, Cristo presente se convierte en nuestro alimento, nos comunica su vida y nos transforma por su amor. Así Jesús hace por nosotros lo que hizo por sus discípulos. Desorientados después de su marcha hacia el Padre, ellos descubren en la Eucaristía la verdad y la profundidad de lo que les había dicho. He aquí que estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. En este sacramento, decía Juan Pablo II en el Congreso Eucarístico de Nairobi, Él viene siempre hacia nosotros. No somos huérfanos, Él está con nosotros. Y he aquí por qué desde el comienzo los discípulos y los testigos de nuestro Señor crucificado y resucitado permanecieron fieles a la enseñanza de los apóstoles, a la unión fraterna, a la fracción del pan, Eucaristía, y a la oración.
Todas las misas se concluyen por una oración después de la comunión en la que unimos la oración de petición al don recibido. Recibir es pedir aún más. Expresada en términos diversos, la petición siempre es la misma. Danos, Señor, la gracia de no traicionar el don recibido y de caminar en tu presencia hacia el reino. La liturgia oriental evoca aquí la oración de buen ladrón y suplica que no conozcamos la traición de Judas. Al final de la celebración eucarística, la Iglesia nos lleva a ser conscientes de que lo esencial de la fe se va a realizar según la manera en que vivamos la caridad de Dios y hagamos presente a Cristo en el corazón del mundo. La grandeza de la Eucaristía nos remite a la primacía del amor, Jesucristo proclamado y comunicado. Voy a ir terminando ya porque llevo demasiado tiempo. Sintetizando el tema de la Eucaristía celebrada, la Eucaristía adorada y la Eucaristía vivida en el amor, yo diría que la preparación y la vivencia de nuestro Congreso Eucarístico tiene necesariamente que abrir horizontes renovados a todos nosotros, a los que la Eucaristía significa mucho. Yo diría que existen tres facetas imbricadas entre sí en el culto verdadero a la Eucaristía, y son las siguientes. Primero, la Eucaristía celebrada, culto eucarístico que constituye la raíz misma del sacramento. Consiste en ese culto o acción que a través de la Eucaristía realiza el mismo Cristo por el ministerio del obispo o del presbítero, y en el que el pueblo cristiano participa unido a su Señor. En ella, sacramento del pan y del vino, el cuerpo y la sangre del Señor pasan a ser el medio e instrumento que se nos da para que por estos signos nos acerquemos al Padre. Segundo, la Eucaristía no se agota en la celebración de la misa. Una vez consagrados el pan y el vino, permanecen como sacramento de la presencia real y viva del Señor en medio de su pueblo. La Eucaristía es en verdad su sacramento permanente. Tercero, la liturgia eucarística y la liturgia de la vida están íntimamente unidas. Celebración y adoración eucarística deben conducir al cristiano a una vida eucaristizada, a través de la cual se despliega y realiza en la existencia concreta todo lo que se ha celebrado y contemplado, haciendo de él un adorador en espíritu y en verdad. La Eucaristía lleva a la vida, tiene que llevar a la vida. Esto me recuerda aquella expresión de Julien Green, aquel famoso converso, escritor francés, que tenía simpatía hacia el catolicismo, pero no era católico, y se ponía cada domingo a la salida de la Catedral de Notre-Dame de París para ver con qué entusiasmo vendrían los católicos de la Eucaristía. Y él constata con tristeza en uno de sus libros, y me daba cuenta de que venían del Calvario y venían hablando del tiempo. Luego se hizo católico y fue un ferviente católico, pero qué triste venir del Calvario, venir de celebrar la Eucaristía y venir hablando del tiempo, es decir, aburridos, y después diciendo que la Eucaristía es el centro de nuestra vida. La Eucaristía lleva a la vida y la vida conduce a la Eucaristía. Así, son vasos comunicantes. El cristiano eucaristizado se abre necesariamente a la solidaridad que tiende a crear una nueva civilización del amor, aquella en la que todo prójimo es nuestro hermano y la humanidad una mesa común,
en la que todos cabemos. Y voy a concluir. Un año queda, un año nada más, un año para la espera activa. El Congreso Eucarístico no se improvisa. El terreno, todos nosotros debemos ser el terreno, tiene que ser abonado con mano larga. No dará su fruto ni en la vida espiritual de los creyentes, ni en la misión a desempeñar junto a los hombres de nuestro tiempo con tantas hambres, sino es a un tal precio de prepararnos como terreno, de preparar el terreno. Por eso el año que precede al Congreso debe ser un año de preparación de la Iglesia a todos los niveles. Y en esa preparación deberemos entrar todos. Si no queremos luego hacernos presentes en el Congreso Eucarístico de toda la Iglesia Católica como meros turistas que van buscando cosas que ver, sensaciones que experimentar, actos grandiosos a los que asistir, como si se tratara de una expo religiosa. Un año queda, y en esa peculiar manifestación de culto a la Eucaristía que es el Congreso Eucarístico Internacional, formaremos parte en la reunión del pueblo cristiano de todas las razas, lenguas, pueblos y naciones alrededor de Cristo en el sacramento de su misterio pascual y en torno a nuestros pastores, con su santidad el Papa Juan Pablo II a la cabeza, como adoradores en espíritu y en verdad. Y el himno, cantado en todas las lenguas, solemne y sencillo al mismo tiempo, marcha de la humanidad hacia Cristo Eucarístico, marcará los ritmos de la Eucaristía celebrada, adorada y vivida de esta manera. Por todos los caminos de la tierra llegamos hasta ti. Cargados de pesares y esperanza te buscamos a ti. Tu mesa en nuestro mundo, el pan multiplicaste, tu vino nos alegra el corazón. Proclamemos el reino de la vida, aclamemos el triunfo del Señor, celebremos ya, todos redimidos, el banquete del pan y del amor. Cristo, luz de los pueblos. Aleluya. Cristo, luz de los pueblos. Pascua y liberación, he dicho.